Mis padres arruinaron todos mis cumpleaños por mi hermano menor, le compraron un auto a los 12 y se burlaron cuando pedí ayuda para la universidad. Así que transmití su bofetada en vivo, dejé que el abuelo los sacara del testamento y convertí el plan envenenado de su hijo dorado en una condena, dándoles la reversa más devastadora posible. Mis padres siempre fueron duros conmigo, pero pensé que aún me amaban, hasta que nació mi hermanito Oscar, porque nuestra crianza fue como el día y la noche. En mi cumpleaños número 8, mis padres usaron el día para celebrar a Oscar en su lugar. No porque coincidiera con su cumpleaños, sino simplemente porque él lo merecía. Y no me malinterpreten, yo lo amaba. Era, de hecho, el bebé más adorable del mundo. Pero en el fondo, siempre pensaba, ¿acaso yo no lo merezco también? No fue hasta que cumplí 16 que finalmente dije algo, porque para mi cumpleaños le regalaron a Oscar un auto. Literalmente tenía 12 años y ni siquiera podía conducir todavía. Les pregunté por qué no me habían regalado nada, y me dijeron, la felicidad de Oscar debería ser suficiente regalo para ti. Solo suspiré. Y fue ahí cuando supe que tenía que renunciar a mi sueño de tener padres amorosos. Y como no me dieron absolutamente nada en toda mi vida, pensé que cuando fui aceptado en la universidad, podría cobrar la falta de crianza en un solo favor, que pagaran el 20% de mis estudios. Porque incluso eso sería suficiente para que yo no sintiera que me ahogaba en deudas estudiantiles. Mi mamá se echó a reír con tanta fuerza que golpeó la mesa con la mano y pensé que se iba a lastimar. Hijo, vete a la M*Herda y resuélvelo tú, dijo mi papá con una sonrisa en la cara. Intenté convencerme de que ya no dolía, pero sí dolía. Ni siquiera sé por qué seguía visitándolos en cada temporada navideña, pero lo hacía. Incluso le enseñé a Oscar a conducir en el auto que debió haber sido mío. Y lo miraba cada Navidad mientras abría los regalos que yo nunca tuve. Pero no fue hasta que cumplí 22 que finalmente exploté, porque fue cuando Oscar recibió su carta de aceptación de una universidad comunitaria local. Mis padres le hicieron una fiesta, y yo fui para mostrarle apoyo. Hacia el final, mi papá golpeó su copa de champán para dar un brindis. Comenzó diciendo que Oscar era el hijo brillante que nunca tuvieron. ¡Auch! Y justo cuando estaba a punto de irme, continuaron. Mi padre dijo con orgullo que él y mi madre iban a cubrir toda su matrícula e incluso le compraron una casa pequeña para que pudiera mudarse y vivir la experiencia universitaria completa. Mis ojos se abrieron tanto que pensé que mis párpados se iban a partir en dos. Cuando los invitados empezaron a retirarse, llevé a toda mi familia a una habitación en el piso de arriba. ¿Qué carajos?, grité mientras mi celular grababa todo desde un rincón. Mi madre me abofeteó. No fue fuerte, pero su anillo me arañó la mejilla y empezó a sangrar. Nunca puedes alegrarte por nadie, ¿verdad?, dijo con voz cortante. Te dije que no debimos invitarlo, suspiró mi papá. Miré a Oscar, cuyos ojos estaban pegados al suelo. Tan pronto se fueron, cerré la puerta con llave y publiqué el clip en todas las plataformas que pude. Y después de 2 horas sin que nadie lo viera, etiqueté a toda mi familia en los comentarios de Instagram. LOL. Supongo que todo el champán me dio sueño, porque terminé durmiéndome en el suelo del baño. Me desperté a las 3 de la madrugada con una resaca horrible y mis padres golpeando la puerta para que los dejara entrar. Te odiamos, gritaban mis padres una y otra vez al unísono. Fingí seguir dormido y finalmente se quedaron sin aliento y se dieron por vencidos. A la mañana siguiente, el grupo familiar explotó de mensajes. Algunos decían que merecía que me pegaran. Otros que era una desgracia. Parecía la sección de comentarios de esos clips de podcasts de machos alfa en TikTok. En fin, todos decidieron que lo mejor era hablarlo en persona. Así que al día siguiente, fuimos al restaurante favorito de Oscar. Estaban mis padres, Oscar, los 2 abuelos, y 3 tías. La conversación pasó del clima a los métodos de crianza de mis padres en cuestión de minutos. Yo no dije mucho. Solo dejé que los abuelos paternos hablaran por mí. Y de repente, después de 2 horas discutiendo, mis padres finalmente se disculparon. Verán, mis abuelos los amenazaron con sacarlos del testamento si no empezaban a tratarme como su hijo. Mi mamá dijo lo siento entre dientes, seguida de una explicación robótica de cómo ella debía haber sido la adulta en la situación. Mientras tanto, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo, estoy de acuerdo con tu madre. Todo muy forzado. Y creo que mis abuelos lo notaron porque me dijeron que podía visitarlos a ellos en vez de a mis padres cuando volviera en vacaciones. Mi cara se iluminó al escucharlo y me mudé ese mismo día. Cuando todo terminó, me sentaron en el sofá y me dijeron algo que todavía hoy me hace sonreír. Seguimos sacando a tus padres del testamento. Solo queríamos que recibieras la disculpa que merecías. Por primera vez en años, solté una risa real y supe que todo el dolor había terminado. O al menos eso creía. A la mañana siguiente, estaba manejando como loco para llevar a mi abuela al hospital. Resulta que alguien había echado polvo laxante en su comida el día anterior. Y si hubiéramos llegado 4 horas más tarde, no habría sobrevivido. Y de alguna manera supe que Oscar fue el responsable. Estaba en la sala de espera del hospital, con las manos temblando por la conducción. Los médicos habían llevado a la abuela a cuidados intensivos. Y yo no hacía más que caminar de un lado a otro, repasando todo en mi mente. La reunión familiar en el restaurante de Oscar, las disculpas forzadas, el laxante que casi mata a mi abuela. Mi celular vibraba con mensajes del grupo familiar, pero no podía mirar. Aún no. En cambio, pensaba en el comportamiento de Oscar en el restaurante. Como casi no tocó su comida. Como no dejaba de mirar el plato de la abuela. Como se ofreció a llenar su vaso de agua 3 veces. Las puertas automáticas se abrieron y mi abuelo entró corriendo, todavía en pijama.
Su rostro estaba pálido y se notaba que había estado llorando. Me abrazó con fuerza, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Cuando finalmente salió la doctora, explicó que el sistema de mi abuela había sido sobrecargado con una dosis extrema de laxantes. Lograron estabilizarla, pero estaba severamente deshidratada y con un desequilibrio peligroso de electrolitos. Si hubiéramos tardado más, su corazón podría haberse detenido. La mandíbula de mi abuelo se tensó al escuchar eso. Me miró con una expresión que nunca le había visto, pura furia mezclada con determinación. Me pidió que le contara exactamente qué pasó en el restaurante. Cada detalle. Le conté todo. Como Oscar insistió en sentarse junto a la abuela. Como estuvo extrañamente atento, ajustándole la servilleta, moviéndole el vaso de agua. Como fue al baño justo después de que trajeran la comida y volvió justo cuando todos empezaron a comer. Mi abuelo escuchaba en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el apoyabrazos. Cuando terminé, se levantó lentamente y sacó su celular. Hizo 3 llamadas. La primera a su abogado, la segunda a un investigador privado que conocía desde sus días de negocios, y la tercera al restaurante, pidiéndoles que preservaran las grabaciones de seguridad de ayer. Durante las siguientes horas, los miembros de la familia fueron llegando al hospital. Mis padres llegaron con Oscar, actuando preocupados y confundidos. Mi madre corrió hacia mí con una voz falsamente preocupada. Solo la miré, recordando cómo me había abofeteado días antes. Oscar se quedó cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. Seguía mirando su celular y echando vistazos hacia la salida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la mirada rápidamente y comenzó a hablar con una de nuestras tías sobre la escuela. La doctora permitió que viéramos a la abuela por turnos. Cuando me tocó, la encontré despierta pero débil, conectada a varios sueros. Me apretó la mano cuando me senté junto a su cama. Susurró que recordaba haberse sentido rara poco después de comer en el restaurante. Los calambres empezaron en el camino a casa y se volvieron peores durante la noche. Le daba vergüenza despertar a alguien, hasta que el dolor fue insoportable. Me quedé con ella hasta que terminaron las horas de visita, luego volví a casa de los abuelos. El abuelo ya estaba allí, sentado en la mesa con una laptop y varios documentos impresos. El investigador privado había estado ocupado. Me mostró las grabaciones de seguridad del restaurante en la laptop. La calidad no era excelente, pero se veía claramente a Oscar levantándose de la mesa y caminando hacia el baño. Pero en vez de entrar, se metía en la cocina durante unos 30 segundos antes de volver a la mesa. Mi abuelo también logró que el restaurante revisara su inventario. Faltaba un contenedor grande de polvo laxante de uso industrial, del tipo usado para limpiar trampas de grasa, el mismo que el hospital identificó en el sistema de la abuela. Ambos sabíamos lo que significaba, pero probarlo era otro tema. Oscar había sido cuidadoso. No había grabación directa de él tomando nada ni poniéndolo en la comida, solo evidencia circunstancial que no aguantaría en ningún lugar oficial. A la mañana siguiente, decidí manejar las cosas de manera diferente. En lugar de enfrentar a Oscar directamente, empecé a prestar mucha más atención a su comportamiento. Instalé una cámara de seguridad discreta en el pasillo, afuera de la habitación de la abuela, escondida dentro de un viejo detector de humo. También comencé a documentarlo todo. Cada vez que Oscar visitaba la casa, cada pregunta extraña que hacía sobre la salud de la abuela. Cada vez que se ofrecía a ayudar con sus medicamentos o con sus comidas, el patrón se volvió claro. En cuestión de días, Oscar empezó a aparecer sin avisar, siempre cuando creía que yo no estaba en casa. Hacía preguntas muy detalladas sobre la recuperación de la abuela, su horario de medicación, cuando estaría sola. Se ofrecía a recoger sus recetas o a traerle comidas especiales para ayudarla a recuperarse. Mis padres, como era de esperarse, pensaron que yo estaba siendo paranoico cuando mencioné el comportamiento extraño de Oscar. Mi madre incluso se rió, diciendo que yo estaba celoso de que Oscar fuera un nieto tan atento. Mi padre me acusó de intentar poner a la familia en contra de Oscar por el tema del dinero de la universidad. Pero no era el único que lo había notado. El abuelo también estaba observando, y ya había visto suficiente. Cambió todas las cerraduras de la casa e instaló un sistema de seguridad completo. También contrató a una enfermera de medio tiempo para que se quedara con la abuela durante el día, alguien que vigilara cuidadosamente todo lo que ella comía o bebía. Fue entonces cuando comenzó el acoso. Empezaron a aparecer notas anónimas debajo de la puerta del dormitorio de la abuela. Mensajes groseros diciendo que iba a morir pronto, que debería haberse metido en sus propios asuntos, que las personas mayores como ella estarían mejor muertas. La letra estaba disfrazada, pero el momento era sospechoso. Solo aparecían los días en que Oscar había visitado la casa. Recogí cada nota, guardándolas en una carpeta junto con las fechas y horas en que fueron encontradas. Luego empezaron a desaparecer los medicamentos de la abuela. Primero 1 o 2 pastillas, luego frascos enteros. La enfermera informó que alguien había estado en el botiquín a pesar de las nuevas cerraduras. Y, convenientemente, Oscar siempre estaba cerca cuando ocurrían estos incidentes. Siempre era el primero en ofrecerse a ayudar a buscar los medicamentos desaparecidos. Sabía que necesitaba pruebas más concretas, así que mejoré la cámara oculta del pasillo por una con mejor resolución y visión nocturna. También coloqué otra en la habitación de la abuela, cuidadosamente escondida en una estantería desde donde se pudiera ver tanto la puerta como la mesita de noche. 3 días después, tuve lo que necesitaba. Las grabaciones mostraban a Oscar entrando a la casa a las 3 de la madrugada usando una llave que debió haber copiado antes de que cambiáramos las cerraduras. Fue directamente a la habitación de la abuela y se quedó de pie junto a su cama durante varios minutos, simplemente observándola dormir. Luego sacó algo del bolsillo y empezó a mezclarlo en el vaso de agua que estaba sobre la mesita.
Hice varias copias del vídeo de inmediato. Una en mi computadora portátil, otra en un disco externo y otra subida a un servidor seguro en la nube. No iba a correr ningún riesgo esta vez. Pero cuando mostré el vídeo a mis padres y a otros familiares, Oscar ya tenía preparada su defensa. Afirmó que yo había creado un vídeo con Defake por celos, que estaba tratando de incriminarlo porque no podía soportar que él fuera el hijo favorito. Era bueno, realmente bueno. Rompió en llanto, diciendo que amaba a la abuela y que jamás le haría daño. Me acusó de ser mentalmente inestable, de necesitar ayuda profesional. Incluso sugirió que quizá yo había envenenado a la abuela y ahora estaba tratando de echarle la culpa a él. Algunos miembros de la familia le creyeron. Señalaron lo hábil que era yo con la tecnología, que ya había publicado un vídeo intentando dejar mal a la familia. Mi tía dijo que era sospechoso que yo hubiera sido quien encontró enferma a la abuela, que yo fuera quien la llevó al hospital. La familia se partió en dos. Los que siempre habían favorecido a Oscar y a mis padres se pusieron de su lado. Los que habían visto el favoritismo durante años se pusieron del mío y del de mis abuelos. Pero la propia abuela nunca dudó. A pesar de su debilidad, habló en cada reunión familiar, insistiendo en que algo no estaba bien con Oscar, que podía sentirlo en los huesos. Su voz tenía peso, pero su fragilidad hizo que otros desestimaran sus preocupaciones como confusión causada por su enfermedad. Me di cuenta de que tenía que cambiar de táctica. Si la confrontación no funcionaba, tal vez la infiltración sí. Así que fingí haber cambiado de opinión. Me disculpé con Oscar en privado, diciendo que había estado estresado y paranoico por todo lo que había pasado. Le dije que quería reparar nuestra relación, que los hermanos debían mantenerse unidos. Oscar al principio desconfió, pero su ego ganó. Siempre había disfrutado tener poder sobre mí, y mi aparente sumisión alimentó eso. Poco a poco empezó a bajar la guardia conmigo. Comencé a visitarlo en la casa que mis padres le habían comprado. Pasábamos el rato, jugábamos videojuegos, hablábamos de la universidad. Actuaba como el hermano mayor comprensivo que siempre había intentado ser, reprimiendo el asco cada vez que sonreía con esa sonrisa falsa. Tomó semanas, pero finalmente Oscar empezó a confiar lo suficiente como para dejarme solo en su casa. Fue entonces cuando los encontré. Los diarios, escondidos en una caja con llave debajo de su cama, documentando años de manipulación y planificación. Las entradas se remontaban a cuando él tenía apenas 10 años. Notas detalladas sobre cómo manipular a nuestros padres, cómo ponerlos en mi contra, cómo asegurarse de obtenerlo todo mientras yo no recibía nada. Había técnicas de manipulación psicológica que había investigado, estrategias de gaslighting, métodos para hacer que alguien pareciera loco. Las entradas más recientes eran sobre la abuela, sobre cómo ella había amenazado su posición al defenderme, y cómo debía ser eliminada de la ecuación. Había notas de investigación sobre distintos venenos, sus efectos y cómo administrarlos sin ser detectado. Fotografié cada página, asegurándome de que las imágenes fueran claras y legibles. Luego devolví todo cuidadosamente a su lugar, exactamente como lo había encontrado. No podía llevarme los diarios, todavía no. Necesitaba presentar esa evidencia de una forma que no pudiera ser descartada ni explicada. Pasé la semana siguiente preparándolo todo. Hice múltiples copias de la evidencia, envié algunas al abogado de mi abuelo y subí otras a servidores seguros. También contacté a un experto en escritura para verificar que los diarios efectivamente estaban escritos por Oscar. Cuando estuve listo, convoqué a una reunión familiar. Todos estaban allí, incluidos Oscar y mis padres. Le pedí a mi abuelo que dirigiera la reunión, dándole todas las pruebas para que las presentara. La sala estaba tensa mientras el abuelo exponía todo de manera metódica. Las grabaciones de seguridad, los medicamentos desaparecidos, las notas amenazantes y, finalmente, las entradas de los diarios. Había llevado copias impresas para que todos las vieran, junto con el análisis del experto en escritura. La reacción de Oscar fue inmediata y extrema. Saltó de su asiento gritando que yo había plantado todo, que había entrado a su casa y falsificado los diarios. Me acusó de estar obsesionado con él, de intentar destruir su vida por celos. Pero empezaron a notarse grietas en su actuación. Su historia cambiaba constantemente. Primero dijo que los diarios no existían. Luego dijo que eran ejercicios privados de escritura creativa. Después afirmó que yo los había escrito y los había escondido en su habitación. Mis padres intentaron defenderlo, pero incluso para ellos era difícil. La evidencia era abrumadora, y las negaciones cada vez más desesperadas de Oscar solo empeoraban la situación. Cuando el abuelo mostró una entrada del diario en la que Oscar describía cómo había manipulado a nuestros padres para que le compraran el auto en mi cumpleaños número 16, el rostro de mi madre se puso completamente blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miraba la entrada del diario, con las manos temblando mientras leía las propias palabras de Oscar, describiendo cómo los había convencido de que yo no merecía un regalo de cumpleaños, cómo había sembrado la idea de que su felicidad debía ser suficiente para mí. El rostro de Oscar pasó de rojo a pálido. Intentó arrebatar los papeles, pero mi abuelo los mantuvo fuera de su alcance. Fue entonces cuando Oscar se volvió hacia nuestros padres, con esa voz infantil que había perfeccionado a lo largo de los años. Les dijo que yo debía haber estado planeando todo durante meses, que había estudiado su letra y practicado copiarla. Incluso sugirió que yo lo había drogado para entrar a su casa, que era peligroso y que debía mantenerse alejado de la familia. Mi padre se levantó, dividido entre defender a su hijo dorado y procesar la montaña de pruebas. Exigió ver los diarios originales, no solo las fotos. Cuando expliqué que los había dejado en la casa de Oscar para evitar acusaciones de robo, se aferró a eso como prueba de mi engaño. La reunión se convirtió en un caos total. Mis tías discutían entre ellas.
Algunas decían que la evidencia era demasiado conveniente, otras señalaban las explicaciones contradictorias de Oscar. Mis abuelos maternos, que siempre habían sido distantes, sugirieron que necesitábamos un terapeuta familiar para ordenar todas esas supuestas delirios. Pero la voz de la abuela cortó el ruido. A pesar de su debilidad, habló con claridad sobre el miedo que sintió al despertarse y encontrar a Oscar de pie junto a su cama, sobre cómo el agua había tenido un sabor extraño esa noche, sobre las notas crueles que aparecían bajo su puerta, siempre escritas con la tinta azul favorita de Oscar. La máscara de Oscar se deslizó por un instante. Un destello de pura rabia cruzó su rostro antes de recomponerse y volver a llorar. Corrió hacia nuestra madre, enterrando el rostro en su hombro, sollozando sobre cómo yo había puesto a todos en su contra. La reunión terminó sin ninguna resolución. Mis padres se fueron con Oscar, y mi madre me lanzó una mirada de odio puro. Mis tías se marcharon en autos separados, y la división familiar se hizo aún más profunda. Solo quedaron mis abuelos paternos. La mandíbula de mi abuelo se tensó con determinación. Esa noche no pude dormir. Revisaba las cerraduras constantemente, miraba por las ventanas, saltaba con cada ruido. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo afuera. A través de la ventana del dormitorio, vi el auto de Oscar estacionado más abajo en la calle, simplemente allí, con el motor encendido. Desperté a mi abuelo y observamos juntos cómo Oscar permaneció en su auto durante más de 1 hora antes de finalmente marcharse. A la mañana siguiente, encontramos nuestro buzón destruido, el metal torcido y doblado. La cámara de seguridad captó a Oscar haciéndolo con un bate de béisbol a las 3:47 de la madrugada. Presentamos un informe policial, pero el agente parecía escéptico cuando le explicamos la situación familiar. Sin pruebas más concretas de daño real, dijo que era un asunto civil. Hablarían con Oscar por lo del buzón, pero eso era todo lo que podían hacer. El acoso se intensificó en los días siguientes. Flores muertas aparecieron en nuestra puerta. Las llantas de nuestro auto fueron cortadas mientras estábamos en el supermercado. Alguien hizo una denuncia falsa de bienestar, acusando abuso de ancianos contra mis abuelos. Cada incidente estaba cuidadosamente planeado para no dejar pruebas que apuntaran directamente a Oscar. Siempre tenía una coartada, casi siempre proporcionada por nuestros padres. Juraban que estaba en casa viendo películas o estudiando para sus próximas clases universitarias. Empecé a dormir por turnos con mi abuelo, uno de nosotros siempre despierto vigilando. Instalamos más cámaras, mejores cerraduras, incluso un botón de pánico conectado directamente con la policía. Pero Oscar era inteligente. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar líneas legales. Entonces llegó el día en que desapareció el nuevo medicamento de la abuela. No solo unas pocas pastillas, sino el frasco completo de su medicación cardíaca. La enfermera juró que lo había guardado bajo llave en el botiquín esa mañana, pero por la tarde ya no estaba. Registramos toda la casa buscándolo. Sin esas pastillas, la abuela podía sufrir otro episodio cardíaco. El médico llamó a una receta de emergencia, pero la farmacia dijo que tardaría horas en surtirla. Fue entonces cuando noté el auto de Oscar en el estacionamiento de la farmacia. Estaba sentado allí, observando, esperando. Cuando vio que yo lo había notado, sonrió y saludó con la mano antes de marcharse. Supe entonces que no iba a detenerse. Esto ya no se trataba de dinero ni de favoritismos. Se trataba de control, de castigarnos por atrevernos a desafiarlo, y estaba escalando. Mi abuelo y yo decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos. Contratamos a una segunda investigadora privada, alguien especializada en situaciones familiares difíciles. Necesitábamos a alguien que pudiera vigilar a Oscar sin ser detectada, documentar sus movimientos, atraparlo en el acto. La investigadora, Catherine, era una exdetective de policía que ya había visto suficientes conflictos familiares. Escuchó nuestra historia sin juzgar, revisó todas las pruebas y estuvo de acuerdo en que Oscar era peligroso. Comenzó la vigilancia de inmediato. En menos de una semana, Catherine documentó a Oscar siguiendo a la enfermera de la abuela hasta su casa, permaneciendo afuera de su departamento durante horas. Lo captó en cámara comprando grandes cantidades de medicamentos de venta libre que, combinados, podían ser letales. Rastreó cómo accedía a sitios médicos bajo nombres falsos para investigar interacciones de sustancias. Pero el hallazgo más perturbador llegó cuando lo siguió a una reunión con alguien que ella reconoció, un traficante conocido, especializado en medicamentos con receta. Oscar entregó dinero en efectivo y recibió a cambio un pequeño paquete. Quisimos ir a la policía de inmediato, pero Catherine aconsejó cautela. Necesitábamos atraparlo con las sustancias, probar la intención de causar daño. Sugirió que tendiéramos una trampa. El plan era simple. Anunciaríamos que la abuela iba a hacerse un chequeo de rutina, que estaría sola en el hospital durante varias horas mientras le hacían pruebas. En realidad, estaría a salvo en la casa de una amiga mientras Catherine y otro investigador esperaban en el hospital. Oscar mordió el anzuelo. Las cámaras de Catherine lo captaron entrando al hospital con una pequeña bolsa, dirigiéndose directamente al número de habitación que habíamos mencionado en el chat familiar. Pero cuando la encontró vacía, entró en pánico. Llamó a nuestros padres, desesperado, diciendo que había ido a visitar a la abuela pero no podía encontrarla. Mi madre me llamó de inmediato, gritando que había puesto en peligro a la abuela al moverla sin avisar a nadie. Me hice el tonto, diciendo que estaba exactamente donde habíamos dicho que estaría. La confusión nos dio tiempo. Catherine siguió a Oscar mientras recorría el hospital, cada vez más alterado. Finalmente, arrojó la bolsa en un contenedor de desechos médicos y salió furioso. Catherine la recuperó de inmediato. Dentro había suficientes opioides como para causar una sobredosis fatal. Ahora lo teníamos. Pruebas reales de intención de causar daño.
Catherine había documentado toda la cadena de eventos, desde la compra de las sustancias hasta la visita al hospital. Llevamos todo a la policía. Pero Oscar tenía una última carta que jugar. Esa noche, antes de que la policía pudiera actuar, apareció en nuestra casa con nuestros padres. Exigieron que los dejáramos entrar, diciendo que necesitaban hablar. Contra mi mejor juicio, abrimos la puerta. Oscar se veía diferente, tranquilo, sereno, casi en paz. Se sentó en la sala y anunció que había estado reflexionando mucho. Quería disculparse y arreglar las cosas. Incluso sugirió terapia familiar. Mis padres lo respaldaron, diciendo que había acudido a ellos entre lágrimas, dándose cuenta de cómo su comportamiento había destruido a la familia. Querían que retiráramos la denuncia policial. Manejar esto como familia. Mi madre incluso se arrodilló, suplicándome que le diera otra oportunidad a Oscar. Pero yo lo vi claro. La forma en que los ojos de Oscar no dejaban de ir hacia la abuela. La manera en que se colocó entre ella y la puerta. Como su mano volvía constantemente a su bolsillo. Me excusé para ir al baño y llamé a Catherine. Ella ya estaba en camino, pues estaba monitoreando los movimientos de Oscar. Me dijo que los mantuviera hablando, que la policía ya venía en camino. Cuando regresé a la sala, Oscar se ofrecía a prepararte para todos. Un gesto de paz, dijo. Insistió en usar la mezcla especial de la abuela, la que ayudaba con su corazón. Las alarmas se encendieron en mi cabeza. Lo observé preparar el té en la cocina, manteniendo su cuerpo en ángulo para que no pudiéramos ver exactamente lo que hacía. Cuando trajo la bandeja, se aseguró de entregarle personalmente la taza a la abuela, sin borrar la sonrisa. Antes de que pudiera dar un sorbo, golpeé la taza de sus manos. Se estrelló contra el suelo, el té salpicando por todas partes. La máscara de Oscar se rompió por completo. Se lanzó hacia mí gritando que lo había arruinado todo. Que la abuela debía pagar por haber puesto a nuestros padres en su contra. Que yo debía sufrir por existir, por haber nacido primero, por obligarlo a trabajar tan duro por lo que debería haber sido suyo. Mi padre intentó detenerlo, pero Oscar lo empujó con una fuerza sorprendente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo, no muy grande, pero lo suficientemente afilado como para causar daño. En ese momento, Catherine irrumpió por la puerta junto con 2 policías. Oscar se giró hacia ellos, todavía con el cuchillo en la mano. Por un instante, todo quedó congelado. Entonces Oscar hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se rió, una risa fría y hueca que me erizó la piel. Dejó caer el cuchillo y levantó las manos, todavía riendo. Mientras los agentes le ponían las esposas, me miró directamente y dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Esto no ha terminado, querido hermano. La policía se llevó a Oscar, pero el daño a nuestra familia ya estaba hecho. Mis padres permanecieron de pie en nuestra sala, perdidos y destrozados. La realidad de en que se había convertido su hijo dorado finalmente quedó clara de manera innegable. Mi madre se desplomó en una silla, sollozando sin control. No por mí, no por la abuela, sino por Oscar. Repetía una y otra vez que tenía que haber una explicación, que ese no era el hijo que ella conocía. Mi padre simplemente se quedó de pie, envejeciendo años en cuestión de minutos. Catherine mandó a analizar el té. Contenía una dosis letal de los opioides que Oscar había intentado deshacerse en el hospital. Si la abuela hubiera tomado siquiera unos pocos sorbos, habría muerto en cuestión de horas. La policía acusó a Oscar de intento de homicidio, posesión de sustancias ilegales y acoso. La evidencia era abrumadora, pero aún así, mis padres le contrataron el mejor abogado que pudieron pagar, vaciando sus ahorros para defender al hijo que había intentado matar a su propia abuela. El chat familiar volvió a estallar. Aquellos que defendían a Oscar ahora guardaban silencio, mientras otros expresaban shock y horror. Algunos culpaban a mis padres por haberlo permitido. Otros me culpaban a mí por haberlo empujado hasta ese punto. La familia quedó destruida más allá de cualquier reparación. Pero en nuestra casa, se instaló una extraña paz. La abuela estaba a salvo. El miedo constante y la paranoia por fin podían disminuir. Habíamos ganado, pero la victoria se sentía vacía. Había perdido por completo a mis padres y, a pesar de todo, eso aún dolía. El abuelo contrató seguridad para la casa, por si acaso. Oscar estaba en libertad bajo fianza, restringido a la casa de nuestros padres con un grillete electrónico. Pero todos sabíamos que esto no había terminado. El juicio sería brutal. El drama familiar se desarrollaba en público. Pasé los días siguientes ayudando a la abuela a recuperarse del estrés. Su afección cardíaca había empeorado por el miedo constante y necesitaba cuidados las 24 horas. Me mudé a su habitación, durmiendo en una camilla junto a su cama. Una noche, me tomó la mano y la apretó débilmente. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que le había salvado la vida. También dijo algo que me sorprendió. Sentía lástima por Oscar, no por lo que había hecho, sino por lo que se había convertido. Creía que nuestros padres habían creado un monstruo al nunca decirle que no. Al hacerle creer que tenía derecho a todo. Al enseñarle que yo era menos que humano, solo un obstáculo para su felicidad. Al intentar darle todo, le habían robado la empatía, la decencia humana básica. La verdad de sus palabras me golpeó con fuerza. Oscar no nació malvado. Fue moldeado, alentado a ser así. Y ahora todos estábamos pagando el precio. Catherine se quedó como nuestra asesora de seguridad, ayudándonos a prepararnos para el juicio. Había descubierto más pruebas. Oscar había estado planeando esto durante meses, quizá años. Las entradas de los diarios eran solo la punta del iceberg. Encontró publicaciones en línea bajo nombres falsos donde pedía consejos sobre leyes de herencia, sobre cómo hacer que las muertes parecieran naturales.
Descubrió que había estado en contacto con personas que habían eliminado con éxito a familiares por dinero. Había estado estudiando, aprendiendo, preparándose. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido, pero el abogado de Oscar era bueno. Lo estaban pintando como un joven problemático que había colapsado bajo presión, alguien que necesitaba ayuda, no prisión. Tenían testigos de carácter preparados, profesores y amigos de la familia que solo conocían su rostro público y encantador. Mis padres se negaban a hablar conmigo, pero supe por otros familiares que seguían apoyando a Oscar. Lo visitaban todos los días, llevándole comida casera y libros. Se habían convencido de que todo era un malentendido que se aclararía en el juicio. Entonces, 3 semanas antes de que comenzara el juicio, Oscar desapareció. El grillete electrónico fue encontrado cortado en su dormitorio, junto con una nota que simplemente decía, «Nos veremos». Mis padres entraron en pánico, llamando a la policía e insistiendo en que alguien debía haberlo secuestrado. Pero las cámaras de seguridad de su casa mostraron a Oscar saliendo por la puerta principal a las 4 de la madrugada, llevando una mochila y viéndose perfectamente tranquilo. La policía emitió una orden de arresto, pero Oscar había planeado todo bien. Había vaciado sus cuentas bancarias días antes, vendido su auto a un comprador privado por efectivo y de alguna manera conseguido una identificación falsa. Catherine descubrió que llevaba semanas investigando países sin tratados de extradición. Mis padres, por supuesto, me culparon a mí. Aparecieron en nuestra casa gritando que yo había llevado a Oscar a esto, que había destruido a su familia. Mi padre incluso intentó entrar por la fuerza, pero el guardia de seguridad que el abuelo había contratado lo detuvo. Se fueron amenazando con demandarnos por daño emocional. Durante los días siguientes, vivimos en estado de máxima alerta. Cada auto que pasaba despacio, cada golpe inesperado en la puerta, cada ruido extraño por la noche nos ponía nerviosos. La abuela apenas dormía, sobresaltándose con sombras. El estrés estaba afectando gravemente su ya frágil salud. Entonces empezaron a llegar los paquetes. Cajas pequeñas sin remitente que contenían fotos de nuestra casa tomadas desde distintos ángulos. Fotos mías en el supermercado. Imágenes de la abuela a través de la ventana de su dormitorio. Cada una tenía un mensaje escrito en la letra de Oscar en la parte de atrás. Sigo observando. No pueden esconderse para siempre. La familia es primero. Catherine rastreó los paquetes hasta diferentes oficinas de correo en todo el estado. Oscar se estaba moviendo, manteniéndose en movimiento, pero también se estaba descuidando. Una de las fotos mostraba un reflejo en la ventana de un auto, una placa parcial que los contactos de Catherine lograron rastrear. El auto pertenecía a una mujer llamada Jaime, quien lo había reportado como robado una semana antes. Pero cuando Catherine investigó más a fondo, descubrió que Jaime había estado en contacto con Oscar a través de una aplicación de citas. Probablemente le había entregado el auto voluntariamente, otra persona más encantada por su actuación. Nos estábamos acercando a encontrarlo cuando ocurrió el desastre. Yo había salido a recoger la receta de la abuela, dejándola con la enfermera y el guardia de seguridad. Cuando regresé una hora después, la puerta principal estaba completamente abierta. El guardia de seguridad yacía inconsciente en el césped. La enfermera estaba encerrada en el baño, y la abuela había desaparecido. Mis manos temblaban mientras llamaba al 911. La casa era un caos. Muebles volcados. Los medicamentos de la abuela esparcidos por el suelo. Había señales de lucha en su habitación. Sus botones de alerta de emergencia estaban destrozados. La policía llegó en minutos, seguida por Catherine y su equipo. Encontraron restos de cloroformo en un paño en el jardín. Huellas de neumáticos de un vehículo distinto al auto robado. Esta vez, Oscar tenía ayuda. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí en altavoz para que la policía pudiera escuchar. La voz de Oscar era diferente ahora. Ya no fingía. Ya no había actuación de niño. Solo cálculo frío. Me dijo que la abuela estaba a salvo por ahora, pero que eso podía cambiar. Quería el dinero de la herencia que debía haber sido suyo. Todo. Y quería que yo admitiera públicamente que había falsificado todas las pruebas en su contra. La policía intentó rastrear la llamada, pero estaba usando un teléfono desechable. Me dio 24 horas para reunir el dinero y grabar una confesión en vídeo. Luego colgó. Fueron las 24 horas más largas de mi vida. La policía instaló un centro de comando en nuestra sala. El FBI se involucró, ya que ahora se trataba de un secuestro. Mis padres aparecieron exigiendo ser incluidos, insistiendo todavía en que Oscar no haría daño a nadie. Catherine movió sus contactos mientras avanzaba la investigación oficial. Tenía una teoría. Oscar no podía estar haciendo esto solo. Alguien lo estaba ayudando, alguien con experiencia. Empezó a investigar a las personas con las que Oscar había estado hablando en línea sobre esquemas de herencia. El avance llegó de una fuente inesperada. Una de mis tías, que había estado firmemente del lado de Oscar, me llamó llorando. Había recibido una llamada de Oscar pidiéndole dinero, amenazando con hacerle daño a la abuela si no accedía. Para ella, la máscara finalmente se había caído también. Había grabado la llamada. De fondo, se podía oír la voz de una mujer diciéndole a Oscar que se apurara. Catherine mejoró el audio y lo pasó por un software de reconocimiento de voz. La mujer era una estafadora conocida llamada Catherine, especializada en víctimas ancianas. Con esa pista, el FBI rastreó sus posibles ubicaciones. Catherine era dueña de una cabaña a unas 3 horas al norte, heredada de una de sus víctimas. Estaba aislada, perfecta para esconder a alguien. La operación de rescate se planeó para el amanecer. Yo quería ir, pero el FBI no lo permitió, así que esperé en casa con el abuelo. Ambos caminando de un lado a otro, incapaces de comer o descansar.
La llamada llegó a las 7:23 de la mañana. Habían encontrado a la abuela. Estaba deshidratada y asustada, pero por lo demás ilesa. Oscar y Catherine fueron arrestados tras un breve intento de fuga. La cabaña estaba llena de pruebas, más diarios, planes detallados para otros miembros de la familia que pensaban atacar, investigaciones sobre venenos indetectables. Me derrumbé llorando al ver a la abuela entrar en el hospital en una camilla. Estaba pálida y temblorosa, pero logró esbozar una débil sonrisa al verme. Me dijo que Oscar había estado despotricando durante horas sobre lo injusta que había sido la vida con él, como merecía todo, como yo le había robado su derecho de nacimiento por haber nacido primero. Catherine, resultó ser, había estado entrenando a Oscar durante meses. Lo encontró en esos foros donde él preguntaba sobre leyes de herencia. Vio una presa fácil, un joven con abuelos ricos y un enorme sentido de derecho. Le enseñó todo, planeando dividir el dinero una vez que la abuela ya no estuviera. El juicio se adelantó. Oscar intentó afirmar que Catherine lo había manipulado, que él también era una víctima. Pero la evidencia era abrumadora, sus diarios, los vídeos, el testimonio de múltiples testigos. Incluso mis padres no pudieron negarlo más cuando escucharon las grabaciones de Oscar discutiendo fríamente cómo hacer que la muerte de la abuela pareciera natural. El día que sentenciaron a Oscar, mis padres finalmente se quebraron. Mi madre se me acercó fuera del juzgado, luciendo como si hubiera envejecido 20 años. Intentó disculparse, pero las palabras no salían. Mi padre solo se quedó parado, los hombros caídos, finalmente viendo lo que su favoritismo había creado. Quería perdonarlos. Parte de mí aún anhelaba su amor, su aprobación. Pero las palabras de la abuela resonaban en mi mente. Ellos habían creado esta situación. Le enseñaron a Oscar que yo era menos que humano, que él tenía derecho a todo. Sus lágrimas ahora no borraban 22 años de negligencia. Oscar recibió 25 años. Catherine recibió 30 por sus crímenes anteriores. Cuando se lo llevaban, Oscar me miró por última vez. Sin rabia, sin amenazas, solo vacío. Había perdido todo intentando quedarse con lo que nunca fue realmente suyo. La familia lentamente comenzó a sanar, aunque nunca volvería a ser la misma. Algunos parientes se disculparon por no haber visto la verdad antes. Otros se alejaron, demasiado avergonzados por su rol en permitir lo que pasó. El chat familiar fue eliminado. Las reuniones navideñas se volvieron más pequeñas, más tranquilas. Mis padres intentaron reconstruir su relación conmigo, pero los mantuve a distancia. Me mostraron quiénes eran y no podía olvidarlo. Terminaron mudándose a otro estado, comenzando de nuevo donde nadie conociera su historia. Supe que ahora eran voluntarios con jóvenes con problemas, intentando expiar sus errores a su manera. El abuelo y la abuela me adoptaron oficialmente. A los 23 años quizás parecía algo tonto, pero significaba todo para mí. Por primera vez en mi vida, tenía padres que me habían elegido, que me ponían en primer lugar. La herencia que amenazaron quitarle a mis padres se convirtió en un fondo fiduciario para mi futuro. Terminé la universidad sin deudas gracias al apoyo de mis abuelos. Conseguí un trabajo que me encantaba, empecé terapia para lidiar con todo lo que había pasado. Lentamente construí la vida que siempre quise, una donde yo valiera, donde importara. La salud de la abuela mejoró una vez que desapareció el estrés. Vivió 6 años más, falleciendo pacíficamente mientras dormía a los 91 años. En su funeral, hablé sobre su fortaleza, su sabiduría, como ella me salvó tanto como yo la salvé a ella. El abuelo y yo nos abrazamos mientras le decíamos adiós a la mujer que me mostró lo que significaba una familia real. La casa se sentía vacía sin ella, pero su presencia seguía en cada rincón. El abuelo y yo nos hacíamos compañía. 2 generaciones unidas por el trauma compartido y el amor mutuo. Me enseñó su negocio, preparándome para tomar las riendas algún día. Nunca hablábamos de Oscar, pero a veces lo sorprendía mirando viejas fotos familiares con una tristeza que entendía demasiado bien. Años después, recibí una carta de Oscar desde prisión. Escribía sobre cómo estaba en terapia, que finalmente comprendía lo que había hecho. No pedía perdón, solo quería que supiera que estaba intentando cambiar. Nunca respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La vida siguió. Conocí a alguien que entendía mi relación complicada con la familia. Creamos nuestras propias tradiciones, nuestras propias definiciones de amor y lealtad. Cuando tuvimos hijos, me aseguré de que supieran que todos eran igualmente amados, igualmente valorados. El ciclo del favoritismo terminó conmigo. A veces paso por la antigua casa de mis padres, ahora vendida a extraños. Recuerdo al niño que solo quería ser amado, que seguía esperando que las cosas cambiaran. Ese niño merecía algo mejor, pero sobrevivió. Encontró a su verdadera familia y aprendió que la sangre no siempre significa amor. El abuelo aún está conmigo, aunque ahora se está desacelerando. Nos cuidamos el uno al otro, como debe hacer la familia. Todos los domingos visitamos la tumba de la abuela juntos, llevamos flores frescas y le contamos novedades de nuestras vidas. Le hablo sobre mis hijos, mi trabajo, la vida normal que construí sobre las cenizas de la destrucción de nuestra familia. Oscar tiene posibilidad de libertad condicional en unos años. Mi abogado dice que probablemente será denegada, dada la gravedad de sus crímenes. Parte de mí espera que realmente haya cambiado. Que la prisión le haya dado los límites que nuestros padres nunca le dieron. Pero también instalé un excelente sistema de seguridad, por si acaso. Porque esa es la cosa con el trauma familiar. Nunca desaparece del todo. Solo aprendes a vivir con él, a construir algo mejor a pesar de él. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada momento familiar lleva el peso de lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero estoy bien ahora. Realmente bien. Tengo la familia que elegí,
La vida que construí, el amor que gané. Y a veces esa es la mejor venganza de todas. No la rabia ni el rencor, sino simplemente vivir bien a pesar de todo lo que intentaron quitarte. El vídeo que publiqué hace todos esos años aún circula a veces, un recordatorio viral de lo rápido que una familia puede fracturarse. La gente me escribe pidiendo actualizaciones, sin poder creer que fue real. Nunca respondo. Ese capítulo está cerrado ahora, aunque la historia continúe. Porque así es como se ve la supervivencia. No un final dramático, sino una continuación tranquila. Despertarte cada día y elegir ser mejor que aquello que te formó. Construir amor donde hubo abandono. Crear familia donde solo había sangre. Y saber que a veces el mejor regalo que tus padres pueden darte, es mostrarte exactamente en quien no debes convertirte.